Quiero hacer este pequeño cuadro de recuentos de uso personal. ¿Por qué? Simple, necesito contar la cantidad de veces que te he visto. Podrá sonar raro a primera instancia, pero me gustaría de a momentos que esos encuentros entre ambos dejaran de ser tan frecuentes. No lo digo porque me moleste encontrarme contigo, no lo digo porque me genere algún sentimiento, simplemente me agradaría más que fueran encuentros en mejores condiciones. Así que, para mi salud mental y propia, estaré haciendo estos recuentos personales para poder analizar a futuro algún patrón o esquema en el que pueda entender mejor el por qué nos encontramos tan a menudo. Nuevamente, sé que suena raro, más raro aún es que de alguna manera subconscientemente me esté disculpando contigo e incluso conmigo mismo por estas acciones, a sabiendas que no sabes sobre estas cosas, pero me apena y me avergüenza que esto pueda sonar desagradable e incluso malinterpretarle en caso de que esto llegue a quedar en manos de algún familiar o algún amigo, lo cual lo dudo ya que trato de ser bien precavido con mis cosas. No tanto como para ser un obsesionado maníaco con sus pertenencias, pero sí trato de hacerlo para mantener alguna especie de margen personal entre lo profesional y lo irracional, aunque sé que esas no son las mejores palabras para explicarme correctamente. Sea cual sea el caso, espero que este análisis funcione a futuro para mi investigación propia, a lo mejor y resulta siendo útil para alguien que estudie psicología o algo. En fin, estoy escribiendo de más, escribiré cuando sea necesario para este conteo agregando elementos que puedan ayudarme a futuro. Registro. 2 de abril de 2008, hora de escritura, a las 8 de la tarde. Vale, hoy fue un día pesado, más de lo que podría digerir personalmente. Fue un día largo en el oficio y me siento agotado emocionalmente y físicamente, me cuesta cuajar las palabras. Al menos mis compañeros de trabajo comprendieron y pudimos dejar las obras de trabajo finalizadas a tiempo antes del anochecer. De regreso a casa, decidí ponerme a escuchar música para al menos aliviar el dolor, el cansancio, y el sudor de la frente de una jornada matadora. Al llegar a casa, decidí prepararme de comer algo simple, un sándwich, nada ingenioso pero sé que podría saciar mi hambre, no es una comida exorbitante pero llena el estómago y cumple su propósito. En el camino, tus ojos volvieron a postrarse sobre mí. Tan fríos, tan lúgubres, tan vacíos, y tan llenos de misterio que traté de apartar la mirada lo más pronto cuando vi aquella mirada tuya. Sé que no era una casualidad, sé que por algo estabas allí, sé que estabas allí para cumplir un propósito, pero me hubiera gustado que no fuera algo tan cruel. Al día siguiente, recibí la noticia de que un compañero de trabajo había sido secuestrado y asesinado. Su cuerpo había sido encontrado a pocas calles de su hogar, el pobre no contó con suerte y su último día fue contado. Al enterarme de esto, sentí un bajón profundo, fui al hogar de los padres de mi compañero y di mi más sentido pésame ante el acontecimiento. Ellos no podían parar de lamentar la pérdida, era comprensible, era hijo único y era muy querido por sus padres, ambos dieron todo para aquel ser pudiera conseguir todo. Techo, comida, e incluso un trabajo decente con el cual poder ayudarlos a ellos en sus momentos más difíciles. Me apenó seguir estando allí, así que opté despedirme lo más cordialmente posible y me fui. Esa noche, mientras me acomodaba para dormir, tus crueles ojos volvieron a postrarse sobre mí. Esta vez no sentí miedo, pero supe que tratabas de comunicarme algo. ¿Qué era? ¿Estabas triste por lo acontecido? ¿Estabas feliz con lo que había sucedido? No lo sé, mi mente llena de miles de preguntas no respondían ninguna duda que me dejaba esa mirada tuya. Solo opté por ignorarte y cerrar los ojos, ya había finalizado el día de todos modos. Registro. 4 de mayo de 2008, hora de escritura, a las 2 de la tarde. Después de una reunión familiar, me sentía a gusto de haber visto a mis parientes lejanos y cercanos convivir de nuevo, es una sensación rara, pero cálida. A veces, no muchos aprecian tener familia desconocida cerca, pero mi caso era diferente. A pesar de que no éramos muy unidos, cuando estábamos todos juntos, el hogar se sentía completo, como un gran rompecabezas completo con cada parte faltante completo. Suena tonto lo sé, pero me gusta pensar de forma tomando en cuenta el por qué estamos todos reunidos, y el panorama real de la situación. Mi padre, un señor de alta edad que se había ganado las cosas a puño, sangre, sudor y lágrimas, yacía en la cama acostado con los ojos cerrados. Algunos les costaba procesar el momento, algunos hermanos, primos menores y demás estaban afuera con sus vestimentas de grises tratando de distraer la mente con juegos simples como canicas o consolas.
Por parte de los hermanos mayores, algunos solo observaban a mi padre en la cama con sentimientos mixtos. Se veía en ellos una mirada seria, perdida entre aquel cuerpo del ser que les dio vida tratando de razonar y procesar el momento para no entrar en llanto. Al menos así lo sentía yo, ya que otros no lo soportaban y estaban con mis tías, primas y el resto de la familia en la cocina tratando de desahogarse como podían. Sus llantos no cesaban, pero era entendible el porqué. Una muerte de un familiar no es fácil, menos cuando es tu padre. Pasé la mayoría del día recibiendo y agradeciendo a cada familiar por su visita a la casa. Entre tanta gente, entre tanto ruido que había en la casa, vi esos ojos nuevamente. Esos ojos que jamás se despegaban de mí, podía verte claramente, pero no sonreías, ni llorabas, ni sentías algún sentimiento. Solo me observabas, como si estuvieras dando tus condolencias silenciosamente y a tu manera. Esa noche, cuando todos se fueron y me despedí de mamá junto con mi hermano, vi nuevamente tus ojos al lado de mi madre. Sentí un frío pasar por toda mi espalda al ver esa imagen, temí lo peor, pero sé que no podía evitar lo que fueras a planear, porque en ciencia, entendía tu forma de operar, o al menos, eso es lo que sabía. Registro. 20 de mayo de 2008, hora de escritura, 12 de la madrugada. Es curioso cómo uno es capaz de aguantar muchas cosas y dejar permitir otras, mientras que todo a tu alrededor avanza, se expande y cambia simultáneamente. Ojalá pudiera aprender una lección en este escenario, pero creo que es algo que debía ver venir desde hace días. Mi pareja, la chica con la que anduve hablando desde que tengo memoria y vengo conociendo desde los días de mi infancia, hoy había sido encontrada en un callejón sin vida. Los padres no me quisieron dar mucho detalle de lo acontecido, pero las noticias eran explícitas, más de lo que podía digerir por la madrugada. Verle un par de semanas antes, festejando con ella uno de sus mayores logros, y ahora encontrarla en esta de descomposición dentro de una bolsa de basura debe ser el cambio más brusco de realidad que haya tenido que enfrentar. Ya venía de unas semanas adoloridas en el oficio después de lo acontecido con mi padre y las secuelas de esto, más sabiendo que mi madre pasaba por momentos económicos difíciles que tanto yo y mis hermanos tratábamos de alivianar día tras día mientras enfrentábamos nuestros propios problemas personales en estos días de adultez. Pero esto me tenía la cabeza con mucho ruido, ¿cómo me podía sentir? Me dije varias veces tratando de aplanar el ruido, de enderezarlo, de darle solución. Pero nada servía, nada me servía aunque lo intentara. Al llegar a casa después de aquel momento, tus ojos estaban en el interior de mi hogar con las luces apagadas. No me agradaba verte, no quería verte. Pero sin muchos ánimos, tuve que entrar a mi hogar, prender las luces y pasar de largo de tu mirada porque no era el momento, no era el lugar, no era ideal. Me incomodabas ya, me molestaba tener que verte en estas circunstancias porque siempre estabas después de un día tormentoso. ¿Sabes lo peor? Que esta vez sí estabas sonriendo, esta vez estabas feliz por lo que había sucedido, y eso me enojaba más, me enojaba saber que esa mirada estaba acompañada de una sonrisa enfermiza que daban ganas de golpear hasta tener la mano lastimada, pero sé que no serviría de nada, sé que de nada serviría rebajarme a tu nivel. Resignado y aceptando las paces de mi duelo en los subsecuentes días, opté por no verte a los ojos, opté por evitarte a toda costa porque me tenías podrido. Esto no te lo dejaría pasar, menos sabiendo lo que podría suceder después. Último registro. 2 de abril de 2014, hora de la escritura, 10 de la mañana. Ha pasado mucho desde la última vez que decidí tomar registro de estos acontecimientos, pero me vi en la obligación de hacerlo de nuevo debido a que empecé a tener una mala racha de acontecimientos recientemente y creo entender el por qué se debe. Desde la última vez que hice nota de mis registros, mamá terminó muriendo al par de meses por haber sido diagnosticada con una enfermedad letal. Aunque con mis hermanos, familiares y demás allegados hicimos lo posible para darle a mi madre los mejores tratamientos, ella optó por morir en paz. Antes de partir, me acerqué a ella en aquella camilla del hospital entre lágrimas viéndole, ella no abría los ojos pero aún así podía sentirme y me hablaba. Yo no podía cuajar ni una sola palabra, me sentí como un niño muy pequeño y triste, uno que no se podía despegar de su madre, trataba de racionalizar mi mente, pero el dolor, el llanto y las lágrimas me ganaban, no podía ser yo mismo, este pesar me ahogaba en un mar profundo de tristeza. Mis hermanos tuvieron que sacarme del cuarto mientras me tapaba la cara entre llantos y lágrimas, no quería ver nada, no podía ver nada, solo quería estar solo completamente en ese momento.
Pero cuando más necesité estar solo, tus ojos volvieron a salir de la propia oscuridad de las palmas de mis manos. Me destapé y me agité tanto que me tropecé del asiento en donde estaba. Mis hermanos confundidos me vieron y me preguntaron si estaba bien, a lo que aún entre lágrimas, miedo y confusión asentí con la cabeza sin poder formular alguna palabra aún. Después de haberme calmado mejor después de una taza de café que tomé junto con mis hermanos en la cafetería local, me preguntaron sobre lo acontecido, a lo que traté de explicarle brevemente, pero tomaron mi explicación como un simple episodio de duelo. Les expliqué mejor que no era algo reciente, sino de algo que venía aconteciendo desde ya hace mucho, pero que no podía explicar bien o por qué sucedía o me pasaba. A lo que ellos simplemente pasaron de ello con la misma excusa de antes, era un simple episodio, se me pasaría, decían. Seguido de esto, empecé a sentirme observado en mi nuevo trabajo. Después de haber pasado días pesados en construcciones, al fin tenía un oficio debajo de un techo. No era muy diferente a organizar y agendar cosas como en las construcciones, pero era mejor que estar debajo del sol durante extensas horas de trabajo. Lo que me molestaba era que me sentía observado en todo momento, porque... No lo sé explicar bien, pero en donde estaba me sentía constantemente monitoreado y de a momentos siendo visto por ojos encima de mi nuca, de mi cabeza, a los lados, en todo momento, en cada segundo. Era asfixiante hasta decir basta. Al cabo de las semanas, esa pesadez disminuyó cuando empecé a hablar con mis compañeros de trabajo, al menos me sentía mejor cada que me preguntaban algo de mí, de mis actividades y a veces cuando me invitaban a salir. Aliviaban el ruido en mi cabeza y esa sensación que cargaba conmigo, pero lastimosamente, esa paz mental no duró mucho cuando volví a ver tus ojos. Esos ojos no me daban confianza, no me daban tranquilidad, esas sensaciones frías bajando por la espalda volvieron una vez más como un día lluvioso. Al día siguiente, me informaron que una compañera con la que estuve hablando un cierto tiempo, había caído en un coma tras un accidente de tránsito ocasionado por un par de idiotas al volante. Tras la noticia, visité a dicha compañera junto con un ramo de flores. Sentí que era un caso perdido darle esas flores ya que no las podía ver, ni sentir, ni mucho menos oler en el estado en el que se encontraba, pero quería al menos por etiqueta, ser respetuoso con ella. Estuve con ella un rato charlando y animando a que se recuperara mientras le sujetaba la mano, no sé por qué, pero me hacía sentirme cómodo estando en su presencia pese a que el sentimiento no fuera mutuo. Al irme, sentí un apretón repentino en la mano, me emocioné y acto seguido volteé la mirada para ver a mi compañera. Pero esos ojos estaban allí para arruinar el momento. Sentí miedo, pánico, ansiedad, todo tipo de pavor que podía un ser humano sentir en ese instante, así que a forcejeo me separé de ella y caí fuera de la habitación. Al salir, sé que las personas en el hospital se quedaron viéndome con una mala cara, pero no podía explicarme, ni mucho menos podía razonar en ese instante. Así que lo mejor, era simplemente irme. Al día siguiente, la noticia se hizo pública y solo me tocó aceptar una compañera de trabajo menos, como también, otro amor fracasado en mi larga lista de desamores. Después de todo eso, un día después de una fiesta que organizaron no muy lejos de mi casa, me estaba devolviendo rumbo a mi hogar con lo usual, música en mis audífonos, caminando con cuidado durante la noche, y pensando que iba a comer esa noche para saciar mi hambre. Al pasar por esa zona, me percaté que era familiar, era la zona por la que pasaba con aquel amigo de la infancia con la que solía hablarme bastante. Al llegar a aquel árbol donde él y yo nos solíamos sentar, me quedé viendo por un largo rato el árbol mientras veía un punto muerto. Entre mí pensé muchas cosas en ese instante, pero una cosa era segura. Aún podía verte en aquel árbol junto con aquella cuerda que amarraba tu cuello. Aquellos ojos que vi de niño, aquellos ojos que aún me persiguen sin descanso aún a estas alturas de mi vida. ¿Por qué terminaste allí? ¿Por qué simplemente no me llamaste para ayudarte? Ahora me toca verte al diario, y hay veces, en las que de verdad, desearía no haberte visto en aquel día de tu cumpleaños.